Bueno, ahí está grabando, sí. Bueno, entonces decíamos que teníamos estas tres transacciones, teníamos este plan sugerido, que lo pusimos acá en una tabla para que se vea mejor. Lo pusimos acá en un diagrama y le pusimos una fecha, ¿no? Analizamos todas las escrituras y qué transacciones leen de cuáles, ¿no? Porque la solicitud es clasificar P0 de acuerdo a su recuperabilidad. No estamos analizando si es equivalente a serial o no. Solamente la recuperabilidad. Es lo único que me preguntan. Y los temas de recuperabilidad, como habíamos visto, están relacionados con transacciones que leen valores escritos por otras transacciones que han confirmado o no han confirmado, ¿no? En el caso de un plan recuperable, ¿no? Un plan es recuperable si ninguna transacción confirma hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales T1 leyó. O sea, si una transacción lee de otra transacción no confirmada, tiene que esperar a que la transacción que escribió confirme y después confirmar. De lo contrario, si acaso tuviéramos un error, una excepción o algo, podríamos encontrarnos con una situación en que la transacción que leyó hizo el commit y la transacción que generó el dato no llegó nunca a hacer el commit, por lo tanto se leyeron datos que son inconsistentes, ¿no? Y no queremos esos. Entonces, el plan recuperable obliga a que la transacción que lee debe hacer el commit después de la transacción que escribió. Lo único que esto genera abortos en cascada. Si la transacción que escribió eventualmente aborta, se tienen que abortar en cascada todas las transacciones que leyeron, ¿no? En cambio, para evitar abortos en cascada, lo que hacemos es que ninguna transacción lee variables escritas por transacciones que no confirmaron, solo lee después de que confirmaron, que es nuestro caso, ¿no? La única escritura a la cual otra transacción lee es esta, y esta lee después que la transacción 2 confirmó. Por lo tanto, es recuperable y evita abortos en cascada, ¿no? ¿Tá? Y un poquito más hablan de las condiciones y eso, ¿no? Después nos dice, P0 es serializable por conflictos. P0 es serializable por vistas. Vamos a tomar estos datos de vuelta y hacemos otro dibujito. Este es estos. Entonces, lo que tenemos que ver son los conflictos, ¿no? De vuelta, primero marcar las escrituras. Y marcamos los conflictos. Este tiene conflicto con este y con este. Esta lectura con esta y esta escritura con esta. Por supuesto, las dos escrituras entre sí y con esta. Y esta lectura tiene conflicto con esta.
Y ya está, ¿no? Nadie escribía Z, ¿no? Se lee Z, pero... creo que ahí está todo. Una pregunta. Sí. ¿Qué significaba bien que tuviera conflictos? ¿Me lo estás preguntando en serio? Bueno, el No, conflicto o sea, será... No, porque es una cosa que ya lo estuvimos manejando. Es casi, yo te diría, fundamental el tema. Bueno, está, sí, pero sí. vamos a ver. O sea, no, lo puedo reconocer en el coso, pero en sí no sé eh, a qué refiere. O sea, Oh, a ver, vamos a ver un poco eso. En la parte, sí, está en transacciones, ¿no? Equivalencia serial, ¿no? Tenemos resumen incorrecto. ¿Tá? O sea, uno de nuestros problemas es el identificar planes equivalentes a serial, ¿no? Y entonces, esto es resumen incorrecto, ¿no? Entonces eso lo vimos en después de transacciones en concurrencia. Acá en concurrencia. No, pero acá vimos equivalencia a serial por vistas. ¿Dónde está el tema? Los recuperables, el de votos de cascada, plan estricto. Bueno, acá planes seriales. Nosotros vimos los problemas de planes equivalentes a serial. ¿Ah? Entonces, precisábamos algún mecanismo que nos dijera, bueno, ¿cómo podemos identificar un plan que no es equivalente a serial? Entonces vimos, el primero que vimos es el equivalencia de planes por conflictos, ¿no? Primero identificamos qué son los conflictos. Los conflictos es dos operaciones de un plan están en conflicto si pertenecen a diferentes transacciones, tienen acceso al mismo elemento X. Una de las dos operaciones es escribir el elemento, una de las dos, pueden ser ambas, ¿no? Si ninguna de las dos es escribir al elemento, no hay conflictos. O si las dos operaciones están en la misma transacción, tampoco hay conflicto, ¿no? Estamos hablando de que acceden al mismo elemento X en la base de datos. Y decimos que dos planes son equivalentes por conflicto si el orden de cualquier par de operaciones en conflicto es el mismo en ambos planes, ¿no? Esta es una definición posible. La otra definición es y o el diagrama de conflictos no tiene ciclos. ¿Ah? Eso es cuando analizamos qué transacción tiene conflictos con cuál otra y hacemos un diagramita, que era lo que íbamos a hacer ahora. ¿Ah? sí, sí. Esto repasarlo y revisarlo de la clase anterior. ¿Te quedó Sí, claro más o menos? Sí. sí, no, es que la definición la sabía, pero pensé que había algo por detrás de por qué era un conflicto. O sea, En sí, el tema del conflicto, tu problema está dado en el orden en que se hacen las lecturas y escrituras, ¿no? En un plan entrelazado entre las transacciones. Eh, Hay varias formas de identificar cuando una secuencia de entrelazados no te va a dar el mismo resultado que si los hicieras en forma secuencial. O sea, lo que nosotros queremos es que esta secuencia de operaciones entrelazadas nos dé al final el mismo resultado que si hubiéramos ejecutado, por ejemplo, T1 primero, T2 después y T3 después, ¿sí? Sin entrelazados. sí, sí. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, Debido a temas de... eso es equivalente a serial. Exactamente, nosotros queremos que el plan sea equivalente a serial, o sea, el resultado final, si acá hiciera los cálculos,
¿no? Me tiene que dar lo mismo que si lo hubiéramos ejecutado en forma serial, ¿no? Lo que pasa es que en un sistema multiusuario, multitarea, con mensajes entre los procesos y con ciertas latencias en la parte de comunicación, a veces el sistema viene ejecutando algo y alguna operación precisa mucho tiempo. Entonces lo que hacemos es decimos, bueno, vamos a darle tiempo a otra tarea para no estar esperando, ¿no? Aprovechar al máximo el sistema. Entonces lo que nosotros buscamos es, bueno, esos entrelazados, ¿no? Tratamos de minimizar los logs. Si piensan cómo hacemos los logs en sistemas operativos, ¿cierto? Sí, ustedes tuvieron sistemas operativos, sí, ¿no? Yo No, ustedes sí, no yo tuvieron. creo que no. Natural, no Es tuvieron. con Bueno, infraestructura, digamos. es con infraestructura. Siempre me olvido porque ustedes son el único grupo que tengo que está en esa situación. Entonces, van a ver que los logs son un poco diferentes, ¿no? En concepción. La concepción en infraestructura hoy es, ok, el área, agarro y me aseguro que nadie entre, solamente el proceso, por lo menos en esa área, ¿no? Donde es crítica. Que nadie entre a la variable o las variables o el bloque de variables mientras yo estoy procesando, ¿no? Mientras que acá no, acá es, yo dejo que entren todos. Lo único que restrinjo un poco el orden de los entrelazados para asegurarme que el resultado final es equivalente a una ejecución serial, ¿no? La concepción es parecida, pero hay algunos conceptos diferentes, ¿no? Que esto lo hace bastante más eficiente, ¿no? En los hechos. En particular, pero también esto se basa en un montón de cosas particulares que tiene un sistema de base de datos. El sistema de base de datos tiene los fuentes, analizó, optimizó, compiló y tiene una máquina virtual y más aún, cada ejecución de cualquier transacción la puede destruir y la puede volver a ejecutar y no pasa nada. Eso no es lo que sucede en un sistema operativo. No te puede matar el Word y volver a empezar, ¿no? Porque en general el costo de mantener todas las operaciones que hizo una aplicación tan complicada es muy alto. Pero aquí, como nosotros tenemos la persistencia en el disco, y el disco es relativamente lento y la cantidad de operaciones son más acotadas y nosotros, el sistema de base de datos siempre está observando qué es lo que se hace, nos podemos dar ese lujo, ¿no? Que no se pueden dar los sistemas operativos eh, normales. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí. Bueno, entonces, haciendo esto, lo que tratamos es de identificar esos conflictos, ¿no? Y ver si el resultado nos da ciclos, ¿no? Al analizar los conflictos entre las lecturas y las escrituras, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo es eso mismo, ¿no? Este es el ejercicio 1, este es el ejercicio 2, ¿no? Entonces tenemos la transacción 1, la transacción 2 y la transacción 3. Y vemos que hay conflictos entre T1 y T2. El sentido es importante, ¿no? O sea, no es lo mismo en un sentido que en otro. T1 con T2. T2 tiene conflicto con T3, ¿no? Así que T2 tiene conflicto con T3. Pero luego T3 también tiene conflicto con T2, ¿no? Y T2 también tiene conflicto con T1, ¿sí? Y a su vez T3 tiene conflicto con T1, ¿no? Este arco que está acá. Creo que tenemos todos, ¿no? T1 con T2, T2 con T3, T1, tenemos T1 con T3 también acá. Tenemos acá un T1 con T3. ¿Ah? Pero igual, cuando les da un solo eh, un solo ciclo, ya con eso saben que no es equivalente a serial,
¿no? En este caso tiene un montón de ciclos, así que el plan este es horrible. Este plan no es equivalente a serial por conflictos. Y casi 100% seguro que tampoco es equivalente a serial por vistas, pero eso tenemos que demostrarlo también. Entonces, con este diagrama nosotros sabemos que ¿no? Es equivalente a serial por vistas. Y tenemos que hacerle el análisis por vistas. Este sería el B. El análisis de equivalencia serial por vistas es un poquito diferente, ¿no? Que habíamos dicho que es más exacto que el de análisis por conflictos, ¿no? Porque hay algunos planes que el análisis por conflictos me dice que no son equivalentes a serial, pero si los ejecutamos son equivalentes a serial. Entonces hay algunos falsos negativos en el método de conflictos. En cambio, la equivalencia por vistas, algunos de esos casos los acepta, ¿no? Cuando tenemos un plan equivalente a serial por vistas, supongamos que esto es cuando dos planes son equivalentes por vistas. Esto quiere decir que los dos planes van a tener el mismo resultado si se cumplen estas condiciones. No importa si son equivalentes a serial o no son equivalentes a serial. Pero si suponemos que el plan P es equivalente a serial y cumple todos estos, el plan P' entonces es equivalente a serial, ¿no? Si el plan P es serial, efectivamente. Entonces tenemos que comparar esto con el plan serial, ¿sí? Con algún plan serial. Teniendo tres transacciones tenemos varias combinaciones de cómo se podría ejecutar, ¿no? Entonces tenemos que ver ese tipo de cosas, ¿no? Tiene que contener, por supuesto, el mismo conjunto de transacciones. Si en el plan serial T sub I lee un elemento escrito por T sub J, en el otro plan, en P', tiene que ocurrir lo mismo. Si en el plan serial T sub I lee el valor original de un elemento, o sea, lee el valor que antes de que ninguna transacción lo cambie, debe ocurrir lo mismo en P'. O sea, estas son lecturas que ocurren antes de las escrituras de la variable, ¿no? En cambio, estas son lecturas que ocurren después de las escrituras de la variable, ¿no? Y después, por último, dice que si una transacción T sub I escribe, y es la última operación que escribe un cierto elemento en el plan equivalente serial, tiene que ocurrir lo mismo en el plan, perdón, en el plan serial, tiene que ocurrir lo mismo en el plan equivalente a serial, ¿no? Si cumplen estas tres cosas, cuatro, si, además de la obvia de que tienen que ser las mismas transacciones y las mismas operaciones, entonces
y el primer plan es serial, entonces el segundo plan es equivalente a serial por vistas. ¿Sí? Acá de repente lo podemos hacer todo para visualizarlo bien. Vamos a hacer así. Y entonces el tema que nosotros tendríamos acá nosotros tenemos que probar este tipo de cosas. En sí, los commits son los que indican un poco el orden. En realidad, en función de los commits, daría la impresión que si hay un plan que sea equivalente a serial, debería ser la transacción 2, que se ejecuta primero, y después se ejecuta la transacción 3, y después, por último, se ejecuta la transacción 1, ¿no? Pero en sí tendríamos que probar todos los casos, ¿no? Acá, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa quién lee de quién, ¿sí? Piensen que cuando yo tengo esta lectura en el plan eso quiere decir que T3 siempre se ejecuta después de T2, porque va a ser equivalente a serial, ¿no? O sea, T3 siempre se va a ejecutar después de T2, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si T3 se ejecutara después de T2, esta lectura tendría que ejecutarse después de esta escritura, porque si acá T3 lee de T2, ¿no? Tiene que leer tanto el X como el Y. Entonces, no es equivalente a serial. ¿Tá? O sea, ya con que veamos algo que no se puede cumplir en ningún caso, ya está. En este caso, no tenemos que investigar mucho más, ¿no? O sea, este plan serial, como en nuestro plan, la escritura de Y se hace antes de la lectura, o sea que T3 lee de T2. Si fuera equivalente a serial, todo T3 tiene que leer de todo T2, y no ocurre eso para este caso. Acá no está ocurriendo. ¿Ah? ¿Me entienden? ¿Me siguen el razonamiento? Sí. Y también te das cuenta que la última escritura de X lleva un orden distinto también, ¿no? También, eso está. Entonces, con alguna de esas cosas ya vemos que... A ver, guarda, porque una cosa que tenemos que analizar es, yo podría tener esta situación en realidad, ¿no? Tengo esta situación y corro las flechitas acá, acá, y corro esta otra flechita para acá, ¿no? Y que esta en realidad está acá, ¿no? Porque yo tengo que analizar todas las combinaciones, ¿tá? Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso la escritura de X está bien, pero ¿qué fallaría acá? En este caso, la lectura de X estaría leyendo además de esta escritura, y no ocurre así, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta?
Lo que nosotros tenemos que analizar en el peor caso es todas las combinaciones. Hay algunos casos que de repente no son muy claros y tenemos que analizar todas las combinaciones. Como quedaba bastante claro la lectura de uno y otro, eh, sabemos que T2 debería ejecutarse antes que T3, pero entonces todas las lecturas. Ahí ya con ese falló y va a fallar siempre. ¿Tá? Las otras combinaciones las tenemos que poner y probar a veces. Ok, sí, doble X no escribe, debería ser el último en escribir. Bueno, probamos T1 poniéndolo al final. Pero no cumple después que RX, acá RX no lee de la escritura de T3, ¿no? Ni de T2 tampoco, ¿no? Entonces no cumple. Ya con eso ya sabemos que este plan no es equivalente a serial por vistas. Independientemente de eso, como ya vimos acá, era espantoso, ¿no? O sea, acá tengo ciclos por todos lados, ciclos entre todas las transacciones. Ya cuando ves esto, ya sabes que el otro no te va a dar, pero tenés que demostrarlo, porque son dos métodos diferentes. Además, desde el punto de vista teórico, vos sabés que esta prueba te podría dar que es equivalente a serial y esta prueba te podría decir que no. Sin embargo, es equivalente a serial, porque hay algunos casos que la prueba por conflictos no la sabe identificar. ¿Sí? ¿Quedó todo claro hasta acá? Sí. No, este no. El B. Qué mal B. Más o menos quedó por ahí. Bueno, entonces, después me dice, ¿puede el plan P0 ser generado por un planificador 2PL? En caso de que no sea posible generar un nuevo plan P1 entrelazado con T1, T2, T3 que respete 2PL. En cualquier caso, agregar los candados en modo múltiple. Ya me está pidiendo candado en modo múltiple, ¿no? Correspondientes. O sea que lo quiere en modo múltiple.
¿tá? Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer un plan. Lo que tenemos que hacer es agregar los logs y empezar a ejecutarlo a ver si se bloquea algo. Entonces, antes de hacer la lectura de X, tenemos que hacer un read log, ¿no? Hacemos read log. Vieron que le estamos poniendo candados de modo múltiple, ¿no? Le hacemos el read log y después hacemos la lectura de X, ¿no? Después, a ver, los planes 2PL siempre generan planes equivalentes a serial por vistas. A no ser que tengan deadlock, ¿no? Es el riesgo que nosotros tenemos con los planes 2PL. A veces nos pueden crear algún deadlock, que eso lo tenemos que manejar, ¿no? Bueno, acá hacemos readlock de I, ¿no? Después hacemos... ¿Qué sucede? Si hacemos un readlock de Y, este no se puede ejecutar. Si tratamos de hacer un write-log de Y, perdón, de I acá, vamos a achicar un poquitín la letra, ¿no? Si hacemos un write-log de Y, ¿qué pasa? Como en modo múltiple, la escritura con la lectura son incompatibles, ¿sí? Entonces queda bloqueada la transacción en ese punto. Por lo tanto, acá tiene que quedar bloqueada. Vamos a meterlo por acá, listo. Y esta la tiramos para atrás para que... Después la vamos a acomodar. ¿Tá? Queda ahí bloqueada. Entonces tiene que esperar. ¿Tá? Esta otra sí puede hacer... acá puede hacer el readlock de Z y después hace el readlock de X. El readlock lo puede hacer porque es compatible. Readlock con readlock sí, las lecturas se pueden hacer juntos. ¿Ah? Ahora, cuando trata de hacer el write lock de X, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos un read lock hecho acá. Entonces esta tiene que quedar bloqueada. Entonces la única que se puede ejecutar es esta. Pero esta justo trata de hacer un write lock. Y esta otra tiene el bloqueo de read lock, lo mantiene, ¿no? Está bloqueada porque está suspendida, pero nada más. Si esta trata de hacer el write lock de X, lo que sucede es que también queda bloqueada. Entonces tenemos un deadlock. Esto lo pondríamos así.
¿Ah? Aquí tenemos un deadlock. ¿Sí, hasta acá me siguen? O sea, este plan no lo podemos ejecutar porque se bloquean las transacciones. ¿Ah? Entonces tenemos que buscar otro. ¿Sí? Aquí lo que nos convendría ver... A veces lo que nos conviene es analizar los deadlock y ver de hacer un plan que sea equivalente a serial. Es una opción, a veces es primero resolver el plan serial para que nos quede lindo. O si no, bueno, buscar, a ver, esta queda bloqueada acá. Y si el problema es que todas tienen un read lock bastante adelante. Como que no tenemos mucha solución. Readlock de ahí y tenemos la escritura de ahí. Capaz que nos conviene más hacer... Sí, pues no tiene muchas... Vamos a hacer el análisis de conflictos de vuelta. Acá teníamos este. Y a ver si lo podemos mejorar un poco. Pero me parece que no tenemos mucha vuelta. ¿Este cuál es? Este es el ejercicio 2A. Estamos tratando de hacer el 3. Ejercicio 3. Vamos a borrar esto. Y entonces, ¿dónde tenemos conflicto? Tenemos... ¿Qué sucede? Tenemos... Vamos a hacerlo por partes. Tenemos esta operación que tiene conflicto con T1 y esta otra con... vamos a hacerlo así, de a 2. Y además así vemos algunas cosas que ya nos dan algunas indicaciones importantes. Si vemos el conflicto entre T1 y T3, vemos que esta lectura tiene conflicto con esta escritura. ¿Ah? Y después esta lectura tiene conflicto con esta escritura. Cuando tenemos dos conflictos cruzados así, nosotros sabemos que el bloque que va desde acá hasta acá no puede tener entrelazados con este bloque. ¿Sí? Eso quiere decir que yo esta escritura tengo que hacerla antes o después de este bloque. ¿Ah? O sea que esta lectura la puedo hacer acá. Por ejemplo, podemos poner esto acá y esto otro lo ponemos acá, ¿no? Y de esa forma estoy corrigiendo estos conflictos. Siguen estando cruzados, pero están los dos en el mismo sentido. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entienden? Bueno. ¿No? ¿Se entiende sí o no se entiende nada? Sí, se entendió.
un rezongo que les voy a tirar ahora, ¿no? No sé, los semestres anteriores me mandaban montones de ejercicios hechos y me hicieron prácticos y me los mandaban y yo se los corregía y se los devolvía. Ustedes no hicieron muchos, ¿ah? O sea, yo estaba dispuesto, o sea, ustedes me hacían los ejercicios, me los mandaban y yo se los corrijo. Pero hubo poca gente que hizo esas cosas, ¿ah? Van a tener que hacer los ejercicios. Bueno, esos conflictos ya los resolvimos. O sea, T1 con T3 lo resolvimos. Podemos tener el read Z entrelazado y el read Y. Vamos a ver los otros conflictos que tenemos, ¿no? Vamos a ponerlos de un color para que no se nos confundan. Y este otro también. ¿Dónde estaba mi color? Acá. Tenemos esos conflictos. Ahora vamos a poner los conflictos entre T2 y T3. Tenemos este con este, ¿no? Y este con este. De vuelta tenemos dos conflictos cruzados. Eso quiere decir que todo este bloque no puede estar entrelazado con todo este bloque, ¿sí? Entonces precisamos que este bloque se ejecute después de la escritura de X. O sea que precisamos que esto se ejecute acá y este otro se ejecute acá. Entonces este va para acá, este otro va para acá, ¿no? Y acá tenemos, este va desde acá para acá y este otro va desde Y hasta acá, ¿no? Y a ver si nos queda algún otro conflicto más interesante. O sea, Z no afecta a nada. Tenemos que la lectura Y va con la lectura Y. Después tenemos todas las lecturas entre las escrituras de X, ¿no? Pero están todas en el sentido correcto, ¿sí? Y ya está. Esto nos quedó un plan equivalente a serial por conflictos, ¿sí? ¿Entendieron un poco el procedimiento de lo que fui haciendo? Y si este plan es equivalente a serial por conflictos, tiene bastante probabilidad que no tenga deadlock o que sea fácil resolver si tiene un deadlock, ¿no? No es que sea nada de 100% seguro, ¿no? En el caso este donde teníamos el deadlock, ¿dónde era que nos quedó? El deadlock nos quedó acá, en el diagrama. En el caso este que tenemos el deadlock, lo que haría el sistema es a las transacciones con alguna de las estrategias que nosotros vimos, mataría alguna de las transacciones cuando cumpla alguna de las condiciones según la estrategia y la pondría después. Entonces el deadlock, alguna de las transacciones quedaría liberada, podría terminar y luego terminaría la otra y después se ejecutaría la que fue matada. Entonces, bueno, tenemos que poner, vamos a probar ahora cómo nos va. Readlock de X, ¿no? Después tenemos readlock de Y. Vean que acá ya esta se nos bloquea acá, ¿no? No tiene mucho arreglo. O sea que esta nos va a quedar para atrás. Tiene que estar para atrás. O sea, esta se nos va a ir para atrás. Nos va a quedar atrás.
acá esta bloquea. Entonces hacemos el read z, ¿no? En este espacio de tiempo. Este otro hace el write lock, ¿no? Este tiene que ser write lock de x. Vamos a achicar un poquito más. Z, no, nos faltaba acá. Y esta, si cuando tratara de hacer el read lock, se va a bloquear, ¿no? Porque trata de hacer un read lock que es incompatible con el write lock, ¿no? Entonces, esto que va a hacer el commit. Va a lograr el commit acá. Y además va a ser el unlock de todo, ¿no? Un lock de X e Y. X e Y. O sea, va a liberar todos sus bloqueos. Esto está corriendo. Ay, bueno. Al liberar los bloqueos, ¿quién quedó bloqueada por Y? La T2. La T2 podría comenzar, ¿no? Y podríamos tener esta. Podría comenzar acá, ¿no? Entonces tenemos que hacer un write lock de X. Y esta sigue bloqueada todavía porque estaba bloqueada por... Ah, no, también. Esta es write lock de Y. Podríamos empezar con esta acá para que siga. Acá hacemos un read lock de X y hace un read lock de X. Esto haría acá un read lock de Z, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es entrelazándolas así como vienen, ¿no? Esta trataría de hacer acá un write lock de X, que lo puedo hacer porque no hay nadie que tenga a X, ¿no? Y esta va a quedar bloqueada acá. Cuando trate de hacer el write lock de X no lo va a poder hacer, va a quedar bloqueada, entonces esta va a continuar. Esta va a seguir, va a ser el read lock de Y, ¿no? Y después hace el commit con los unlock de todo lo que tiene que hacer, que son X, Y y Z. Unlock X, unlock Y y unlock de Z. ¿Sí? Acá entonces esta, al quedar desbloqueada, puede continuar y hace el write lock de X y después hace el commit y hace el unlock de X, Y y Z. ¿Sí? Este plan, si le hacemos los conflictos, nos tiene que dar equivalente a serial por conflictos, ¿no?
Entonces, ¿puede el plan P0 ser generado por un planificador 2PL? No. En caso de que no sea posible, generar un nuevo plan P1 entrelazado que respete 2PL y en cualquier caso agregar los candados en modo múltiple. Esta es lo que agregamos, los candados en modo múltiple si respetamos las compatibilidades entre los candados. ¿Sí? Bueno, y llegamos hasta acá, esta parte. Después seguimos, porque está Gabriel por ahí, ¿no? ¿Cómo Ya se... estás, Enrique? ¿Todo bien? Todo bien. Ayer me estaba acordando de vos, ¿Por qué? por el terremoto que hubo en Argentina. Ah, mirá, no estuve enterado, no sé. Tengo que Uh, ver si mi en, mujer está en- en eso. ¿Dónde fue? En Salta, creo. Y Mirá. mostraban unas imágenes de un cerro desboronándose y eso. Ah, mirá. Pa. Ah, pero Tenemos que dije, ver está, si lo vimos en los sensores de acá. Enrique debe estar contento, pero está, si se te pasó el terremoto ese, bueno. No, es Porque que ayer en realidad estábamos instalando un sensor en realidad la infraestructura, ¿no? Que va una cámara de hormigón y eso. Estuvimos el fin de semana en eso, en la montañesa, para allá cerca de, ¿cómo es? No me sale el nombre. Eh, bueno, pero por acá, Canelón es acá cerca, no, digo, yo me por la imaginaba que... ruta 34. No, estuvimos todo el día en eso y se nota que nos lo perdimos. No, ahora tenemos que ver si tenemos registros de eso en los sensores. Porque el Hay que tipo analizar. decía, lo que más me hizo acordar es que el tipo decía que nunca había pasado eso. Mirá. Entonces dije, entonces digo, tal, debe haber sido importante. Sí, ahí tenemos que ver si lo encontramos en los sensores nuestros, si fue lo suficientemente intenso como para... Pero si es de magnitud 4 para arriba, eso lo vemos en los sensores. Sí, fue, yo no sé si nos llegó a 5, ¿eh? 5 y Está algo. bien. Entonces sí, seguramente esté registrado Está y bien. sacar alguna conclusión. O por lo menos Está. posicionar dónde fue que ocurrió el centro y eso. Enrique, o cambiando de tema, volviendo al tema que nos atañe. Mañana no tendría sentido la clase del obligatorio, o sea que hoy sería la última Sí, por hoy es la supuesto. entrega. Así que bueno, Sara, Julieta, Maximiliano, Inoa y Federico, ¿cómo van más o menos? Sí, Cuéntenme creo un que poco. tenían algunas consultas ahí. Bien. Hacemos una ronda Nosotros ya llegamos. ¿Quién ya entregó? Maximiliano y... Seba, del otro grupo, Está. Sebastián López. Maximiliano y Sebastián López ya Nosotros entregaron. tenemos Ah, algunas dudas, sí. Sebastián López creo que lo ubico, porque hay un López que me hizo muchas preguntas. Después está Noah Es muy de y él. sí. Está Noah, Federico Rodríguez, Aravila y Julieta. No. Prefieren ir a sala privada, ¿no? Imagino. Ahí que voy a abrir. Pues ya vengo yo en un momentito. Dale, yo abro privado y se las tiro por el chat de medio segundo. Y ya vamos para ahí. ¿Tienen alguna pregunta general que pueda servir para todos antes? ¿No? Mientras abro la sala, ¿no? Bueno, paso a pegarles ahí en el Zoom la dirección. Vayan para ahí, yo los voy habilitando y voy a deshabilitar el audio de acá. Dale, gracias. Si no tenemos dudas, ¿nos vamos o qué hacemos? Yo te diría que no sé qué va a hacer Enrique. Ahora justo salió. Esperá si querés que venga Enrique y hablale y ta. Pero ta, si no, sí. No sé qué va a hacer. Por eso te digo. No.
Enrique, ¿andás por ahí?